Bienvenido nuevamente. Parece que están conectando todos. Vamos a dar un minutito más para que terminen de conectarse y vamos a continuar. Bueno, ahí se están conectando solo dos compañeros más. Vamos a darle tiempo ahí porque como que está fallando un poco la señal y continuamos. Bueno, entonces vamos a continuar. Sean bienvenidos nuevamente. Pues acá tenemos ya la mayoría conectada. Entonces, pues hablábamos acerca de en este caso, de los emparrillados enlosados. ¿Qué quiere decir? Que el herrero fabrica la parrilla con el material, en este caso, el material dulce o el material forjado que vaya a utilizar. Lo elabora de esta manera y posteriormente lo lleva a una fábrica donde le colocan una cubierta similar a como que fuera peltre. O sea, es más que todo es como una cubierta de peltre, eso le llaman ellos enlosado, como una losa. La ventaja de enlosar una parrilla es que no se va a oxidar. O sea, es una de las grandes ventajas que tiene de enlosar una parrilla, que no se va, en este caso, pues, a oxidar. Pero una de las desventajas más grandes es que es más delicada. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando la lavemos tenemos que tener cuidado, no la tenemos que golpear contra el piso o contra alguna superficie dura, porque lo que va a hacer es que se va a zafar el enlosado del hierro. Entonces, esa sería una de las desventajas más grandes que tendríamos a la hora de enlosar una parrilla o de comprar una parrilla ya enlosada. Pero la ventaja más grande, como voy a repetir, es que no se oxida. Y al no oxidarse, no vamos a tener el peligro de que
esos compuestos químicos en este caso, pues que el hierro está soltando porque es parte de su proceso natural de descomposición, porque lo que está haciendo cuando suelta óxido se está arruinando, se está destruyendo por sí mismo, porque es increíble que el hierro solo se puede destruir a sí mismo, o sea, no lo puede destruir nada más. Eso sí es una controversia, ¿va? Porque solo se puede destruir a sí mismo, o sea, el mismo óxido que él suelta es el que hace que se destruye, de ahí nada más. Entonces, esa es una de las desventajas de tener una parrilla sin losa. Ahora con losa, pues, esa digamos que es la ventaja que vamos a tener, que se puede enlosar cualquier tipo de parrilla, de angulares, en este caso cilíndricas, cuadradas, troqueladas, etcétera, cualquiera de ese tipo se puede, en este caso, pues, vuelvo a repetir, enlosar. ¿No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda con el enlosado de la parrilla? Bueno, tenemos el emparrillado sin enlosar. Dice que el emparrillado sin enlosar se deja con la grasa del último asado. ¿Por qué? O sea, usted termina de cocinar y deja ahí la parrilla sucia, como le decimos. Pero realmente no es que vaya a estar sucia, es que le dejamos esa grasa para que cree una cutícula protectora sobre el metal para que no se nos vaya a oxidar. Entonces, ahí entra esa parte. Dejo grasa, pero como protección. Pero yo sí doy un consejo, es algo muy personal. Cuando compramos una parrilla sin enlosar, que es la que comúnmente compramos todos, porque digamos que es la que todos tenemos en casa, yo doy un consejo, que termino de parrillar, lavo mi parrilla. ¿Por qué? Porque al dejarla con esa grasa que era de la carne, acuérdense que le agregué a la carne, le agregué sal. Y el sodio, o sea, la sal, que en este caso tenía la carne, se quedó pegada a la parrilla. Y la sal es uno de los venenos, pero en este caso, más peligrosos para el metal. Entonces lo que voy a hacer es arruinarla. Entonces yo lo que hago es que mejor lavo mi parrilla, la pongo al sol a que se seque y luego ya le unto una capa de grasa. Trato de usar grasa que se solidifica. En este caso, manteca vegetal, manteca de cerdo. Son las dos grasas que se solidifican cuando ya se ha secado en la superficie. En último caso uso aceite. Lo que sí nunca utilizo para dejar esta cutícula en mi parrilla es, en este caso, mantequilla, margarina o aceite de olivo, porque son aceites muy delicados y grasas finas, podríamos decir, que no vale la pena dejarlas ahí. Entonces, grasa de cerdo, manteca vegetal o aceite vegetal en último caso, para que se nos cubra, digamos que en este caso, con esa cutícula de grasa y no se nos vaya a oxidar, empezar a oxidar, a deteriorar nuestra parrilla. Es un consejo que yo doy y que también los expertos argentinos, pues de esa manera lo hacen. Solo que ellos lo que hacen es dejar la grasa del último asado, sin embargo yo la lavo y le agrego grasa posterior, grasa limpia sin sal, para que no se vayan también a deteriorar mi parrilla, porque al dejarle esa grasa, pues en algún punto se va a deteriorar. ¿Por qué? Por supuesto que porque la sal pues va a empezar a corroer el metal que tengo en mi parrilla. No sé, alguien quisiera agregar o comentar algo acerca de la parrilla sin enlosar. Miren, acá tengo una parrilla, aquí pues tengo en la esquina, en este caso del lado izquierdo, encontramos una lámina troquelada, la que usted ve aquí como que fueran ya diamantitos hechos. Va, esa es la famosa lámina troquelada con la que también podemos hacer, en este caso, el emparrillado. Y luego posteriormente, pues aquí está la mitad, tenemos un emparrillado con lámina troquelada o con material troquelado, y del otro lado, pues tenemos un material que es cilíndrico. Eh, Esta es una parrilla sin enlosar, aquí lo único que tiene es pintura. Una vez me preguntaba, pero mire, chef, ¿será que podemos pintar una parrilla? ¿Será que no es tóxica? Ah, cuidado. Claro, eh, yo sé que todos compramos una parrilla en un taller local donde la elaboraron, etcétera, y eso pues no quiere decir que sean malas, son buenas. Solo que el señor que nos la hizo la pintó con pintura anticorrosiva o pintura de aceite, pero no es lo más recomendable. Entonces, cuando usted mande a fabricar una su parrilla, dígale al fabricante
que no le agregue ningún tipo de pintura. Ahora, si usted le quiere agregar algún tipo de pintura, venden pinturas de alta temperatura de uso alimenticio, que protegen al metal. Por supuesto que la pintura no es para siempre, pero la pintura esta soporta aproximadamente entre los 1000 y 1500 grados centígrados. Son las que se usan para las bandejas donde se hornean macadamia, donde se hornean eh, semillas de ese tipo, que necesitan bastante temperatura en el horno para que no se deterioren. Entonces, ese tipo de pintura se le puede agregar a la parrilla. Por supuesto que el precio es un poco elevado, por eso ningún fabricante de parrillas pues, local la utiliza. Pero en último caso, usted quisiera pintarla, pues puede comprar un cuarto, medio galón, un galón, dependiendo de lo que utilice, para proteger su parrilla. Pero eso ya es algo muy personal. Se lo digo para que cuando usted mande a hacer una parrilla o compre una parrilla, verifique de que no le vayan a agregar pintura. En otra ocasión me preguntaba la gente, chef, pero mire, y si mando a hacer una parrilla de acero inoxidable. Ah, perfecto, ya dimos en el clavo. No hay necesidad no hay necesidad de agregarle aceite ni grasa cuando ya la terminemos de utilizar, ni tampoco hay necesidad de pintarla absolutamente con nada. Solo que no es una desventaja, sino que algo, el costo. O sea, el costo se va a elevar, por supuesto. Y no cualquiera hace una parrilla de inox, primero porque el material es costoso, primero. Y segundo, es porque necesitamos una máquina especial para, en este caso, soldar inox. Algunos dicen, pero mire, chef, ¿se puede soldar con la máquina eléctrica con la que cierra cualquier hierro? Sí se puede, pero no es lo ideal. Entonces nuestra parrilla no va a quedar como nosotros queremos. Son cosas que les cuento, pero chef, ¿por qué está hablando de fabricación y todo? Porque como cocinero usted debe conocer todas estas cosas que le estoy contando. Porque si no vamos a ser igual al montón de cocineros que ya existen y no vamos a marcar la diferencia. Yo con ustedes, yo siempre lo he dicho, quiero que la gente que yo pueda en este caso preparar, si no son los 18, si son 8, 10, no importa, pero que salgan bien preparados. Y no, como voy a repetir, cualquiera pues puede poner un trozo de carne sobre la parrilla, pero ir más allá de qué tipo de parrilla, por qué la uso, por qué la compro, qué material, y etcétera. Todo eso solo lo sabe un profesional y ustedes pues espero que se conviertan en ese tipo de personas. No sé, alguien quisiera comentar o agregar algo acerca de lo que he estado hablando de los materiales de la fabricación de la parrilla. Chef, una pregunta, pero ese tiene de dos, ¿verdad? Esta sí está constituida es una parrilla, pero solo Dos que partes, veo. sí, se hizo una parte donde tiene, en este caso, material troquelado y el otro Mm, material cilíndrico. Claro, mire, eh, la parrilla usted le puede agregar, si quiere, los tres materiales, troquelado, le puede agregar cilíndrico, le puede agregar, en este caso, angular. Aquí no existe como que un parámetro para de qué material. Solo les dije las ventajas y desventajas de cada material y al final de cuentas ustedes como expertos deciden qué tipo de parrilla y de qué materiales la van a comprar. sí, porque como hay tipos de materiales que no salen buenos, ¿verdad? Que lo que pasa es que en veces hay algunas parrillas que como que sueltan lo que tiene, o sea, los hierros, ¿va? De acuerdo. Sí, No mire, sé. sí, sí, claro. Con relación a esto que usted menciona de que los hierros se sueltan y todo eso, aquí va algo bien importante y eso que para todos. Pues. Si vamos a mandar a hacer una parrilla con un soldador local, digámosle, mire, yo quiero una mi parrilla de esta forma, pero quiero que quede bien soldada. ¿Qué sucede con lo que usted dice? Se soltó los hierros, sí. Lo que pasa es que lo que hace la mayoría de soldadores es colocarle lo que se le llama en herrería puntos, o sea, solo le agrega 2, 3 puntos a cada hierro, pero no crea un cordón de soldadura. Entonces, esos 3 puntos, al tener peso sobre la parrilla y al calor, pues se van a soltar. Más sin embargo, si hacemos un cordón donde se funde un metal con el otro, muy, pero muy rara vez se va a soltar una pieza. Entonces también eso es bien importante. ¿Dónde y con quién la mando a hacer? Y si el trabajo que hacen es de calidad. Entonces es bien importante esa parte. ¿Dónde? ¿Dónde? Oye, Porque o sea, vamos a ver si el trabajo es de calidad de la persona que me va a fabricar. En este caso, pues, este tipo de equipos, mi parrilla. Y por supuesto que como hay de todo,
No quiere decir que siempre lo barato sea malo, no quiere decir. Pero muchas veces compramos parrillas algo económicas y al final de cuentas nos termina saliendo más caro porque la parrilla pues nos dura 2, 3 meses porque lo usamos constantemente y tal vez esa nos costó 100 quetzales y podíamos comprar una de 200 que nos dura, solo por decir un número, 4 o 5 años. Entonces también hay que ver ese equilibrio. Bueno, me va a costar tanto, pero ¿cuánto me va a durar? Ver el tipo de material, si es material legítimo, etcétera. Hay un montón de cosas, ustedes, que podría yo seguir hablando de cómo ver una parrilla. Tenemos que ver la chapa del metal que se está utilizando, tenemos que ver incluso la marca del material que está usando. Hay un montón de cosas, ustedes, que hay que ver si mandamos a fabricar una parrilla. Ahora, si la compramos ya fabricada, igual preguntarle al fabricante o al vendedor qué tipo de metal es, qué tipo de chapa, si es un material de uso alimenticio. Había un montón de cosas que ir verificando a la hora de comprar también una parrilla. Pero podríamos seguir hablando toda la mañana acerca de eso y no terminaríamos de culminar de hablar de la fabricación de una parrilla. Pero sí, tendría que ver mucho con quién se manda a hacer, hija. ¿De acuerdo? No sé, ¿quién más? Sí, diga Daily, perdón. Yo, chef, sobre, solo quiero comentar sobre el acero inoxidable, Por favor. que una de sus ventajas del acero inoxidable es de que es un material que sí tarda y es caro, pero también pude encontrar que es un tipo de metal que en la carne no deja las marcas que uno desea. En cambio, el hierro fundido sí son idóneas para dejar marcas sobre la carne, pero el único inconveniente que tiene el hierro fundido es que rápidamente se oxida, pero así tan luego, si uno no tiene un control para cuidar las cosas. Bueno, gracias, Daily, por su aporte. Algo bien interesante que decía Daily, pues es una de las desventajas en este caso, del acero. Incluso en los sartenes. ¿Por qué cree usted que en los cacharros utilizamos mejor los argentinos y en este caso, los españoles, que son dos culturas parecidas por las influencias que tienen? Usan cacharros de cobre, porque el cacharro de cobre pues es un material que no permite que se agarre fácilmente en la comida, más sin embargo en el acero se agarra por el tipo de material que es. Pero sí, gracias, Dale. Entonces ahí está pues la ventaja, es que no se oxida y que es duradero y que es un poco caro, pero la desventaja más grande es que no marca la carne como nosotros decíamos. Gracias, Daily, muy amable por su aporte. No sé si alguien más quisiera agregar No, algo. chef. Muy fina. ¿Nadie? Bueno, entonces vamos a pasar a la... Entonces, sí, Por favor, le escucho. yo opino que si no marca la carne, o sea, yo digo que a la hora de marcar la carne es como una elegancia o un toque que le da, pero yo digo que sería como una desventaja eso. Así es. Sí va a ser una desventaja grande. Porque como les repetía yo, les decía al principio y les voy a repetir, la única presentación que le podemos dar a la carne, aparte del corte perfecto, es las marcas que la parrilla van a dejar sobre ella. Es la única forma de decorar la carne, no existe otra. Entonces, claro, es una desventaja enorme no marcar la carne correctamente. Así es. Bueno, ¿no sé alguien más? No, de acuerdo. Entonces, pasamos a la siguiente. Digamos que vamos a hablar un poco acerca de las parrillas con patitas o de pie, que así le dicen. Normalmente son parrillas muy económicas, porque digamos que en este caso son las más económicas, y pueden ser plegables o no plegables. Las que digamos que son digamos que en este caso, chapa o hierro tipo B. Normalmente de ese tipo son las parrillas estas, de hierro o chapa tipo B, pero también se pueden hacer de chapa o hierro cilíndrico, no solo tiene que ser de chapa o hierro tipo B, para que tengamos en cuenta. Entonces, es una de las, digamos que parrillas con patitas o con pies, para que lo tomen en cuenta. Una de las, podríamos decir, de las desventajas de esta parrilla es que usted no puede, digamos que, subir o bajar la parrilla entre la distancia que hay entre el carbón y la superficie de la parrilla. Esa sería una de las desventajas, para que usted lo tome en cuenta. Dice que en este caso las parrillas que vienen o están hechas de este tipo de forma, que es de piecitos
o de pie. Dice las que vienen de tipo B o con ese tipo, con ese ángulo, traen una leve inclinación para que la grasa que va cayendo en el canal de esta parrilla, pues esta grasa se deslice hacia ¿qué? Hacia el contenedor donde está el carbón, o sea, hacia esa placa donde se almacena la grasa, al grasero que le dicen. Ahora, si la parrilla esta de piecitos es una parrilla de barras cilíndricas, en este caso pues es plana o se ve totalmente plana. ¿Por qué? Porque a veces totalmente plana no hay donde se almacene la grasa. Entonces lo que va a hacer es que la grasa instantáneamente va a caer sobre el carbón o sobre la placa donde se almacena la grasa, que le decimos el grasero. Entonces, como vuelvo a repetir, una de las desventajas sería que no tiene cómo subirse ni bajarse la parrilla para colocarla de distancia entre, en este caso, la parrilla y el carbón. Y es de esta manera. Esta parrilla pues es ideal para colocarse en cualquier lado. Colocamos una base de bloc o incluso esta parrilla que se utilizaba en Argentina para cocinar sobre el suelo. Se junta el carbón en el suelo y ya se coloca la parrilla y ahí se cocina desde el suelo en Argentina. Más sin embargo, en otros lugares pues se le hacen bases, ya bien sea de concreto o de bloc o de ladrillos, y ahí se junta el juego y ya se monta la parrilla sobre ese carbón. Incluso zonas que normalmente en algunas casas pues se utilizan para asar sobre el polletón acá en Guatemala. Por supuesto que son tal vez de un material un poco más delgado, pero son de esa manera las parrillas de, en este caso, como le voy a repetir, de patitas o de pie. No sé si alguien quisiera comentar o agregar algo acerca de este tipo de parrilla. Chef, y viera que al menos nosotros, yo no sé si está bien esto, ¿va? Pero al menos nosotros cuando asamos, ya sea carne o pollo, viera que nosotros lo que hacemos es pasarle un limón sobre la parrilla o le pasamos aceite con una cebolla. No sé si es correcto hacer eso. De acuerdo. La primera es incorrecta, la del limón, le voy a explicar por qué. El limón dentro de él tiene propiedades cítricas y son corrosivas para el metal. Entonces lo que hacemos es activar la corrosión del metal. Entonces es probable que nuestra carne, nuestro pollo, en algún momento vaya o ha salido con sabor a óxido. Es probable, no estoy diciendo que sea seguro, es probable. Porque lo que hacemos es soltar más corrosión a través del limón, porque el limón lo que hace es soltar la corrosión, empezar a corroer, en este caso por la cantidad de ácido cítrico que hay dentro de él, por el pH alto que tiene. Entonces, lo que hacemos es que en la cocción estamos soltando el óxido, entonces no es correcto, la primera. La segunda, nosotros le llamamos la famosa cebolla chorreada. Esa es una de las técnicas más utilizadas para limpiar la parrilla. Se corta una cebolla a la mitad, se mete entre el aceite y se pasa sobre la parrilla. Es así, porque lo que estamos haciendo es que como la cebolla es alcalina, entonces lo que hacemos es eliminar gran parte del óxido que había sobre la parrilla, aunque no se ve, y el aceite pues crea una cutícula para que cuando tiremos nuestra carne no se adhiera el óxido que había sobre el metal a nuestra carne. La segunda sí es una de las más utilizadas por todos los parrilleros, la famosa cebolla chorreada que se introduce entre el aceite y se pasa sobre la parrilla para limpiarla. Esa está perfecta. Las primeras, si le digo, ya no las sigo utilizando. Ok, chef, gracias. Claro, con gusto. ¿Alguien más? ¿Nadie? De acuerdo. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de las parrillas plegables. Dice que las parrillas plegables comúnmente las compran las personas que salen de viaje, porque son portátiles, o sea, se pueden doblar como que fuera un libro, se lleva en un espacio pequeño en el automóvil y ya se extiende a donde vayamos. Estas parrillas pues son similares a las, o son iguales a las parrillas de patitas, solo que la única diferencia es que se pliegan, o sea, se pueden doblar. Entonces es lo que cambia o lo interesante de este tipo de parrilla. No tiene base. La base de igual manera se puede usar sobre el suelo, se puede utilizar sobre una superficie o una base de concreto o una base de ladrillo reflectario o incluso en el polletón donde cocinamos. Pero, como voy a repetir, es similar a la parrilla de patitas.
¿Por qué no lo estoy leyendo? Pues estoy tratando de parafrasear lo que tenemos acá para que no sea tan largo. Entonces, de esa manera como es la parrilla de plegable. Que aquí la ven, tenemos una aquí al lado izquierdo que es similar a la que habíamos visto anteriormente, que es la de patitas, solo que trae una especie de bisagra en medio para que se pueda doblar. Por supuesto que al doblarse se doblan también las patitas y los agarradores, sino porque queda como un portafolio. Eso es lo que queda como un portafolio. Y la que tengo al lado derecho, pues esa sí ya tiene su base donde le podemos colocar el carbón. Trae una tolva donde colocamos el carbón. Pues esta es una parrilla plegable y chapada. En este caso, pues tiene losa, enlosada. Entonces, esta pues es un poquito más de fábrica, más fina. La otra pues es más de tipo artesanal. De igual manera, la doblamos, las patitas se suben o se elevan hacia la parte donde están como los agarradores y ya se queda de igual manera como que fuera un portafolio o una maleta. Entonces, esas son la parrilla plegable, que también en Argentina las utilizan algunas veces cuando se alejan del lugar donde viven y van al campo, como hacer un tipo picnic, cosas como esas. Estas parrillas pues son ideales. No sé si alguien quisiera comentar o agregar algo acerca sobre la parrilla plegable. ¿Nadie? De acuerdo. Las parrillas, parrilla a la plancha. Pues esta es una combinación de dos, en este caso de dos equipos. Una plancha que es una placa de metal, en este caso lisa. Normalmente se hace de 3/4 de pulgadas, una placa bastante gruesa para que cuando el calor pegue sobre la placa no se tuerza. Y la otra parte pues es una parrilla como las que normalmente conocemos, que es la parrilla que puede usar barras cilíndricas o puede usar angulares, en este caso pues tipo B, o incluso puede usar barras cuadradas. Cualquiera de las tres materiales se puede usar. Esta sí ya tiene su base. ¿Qué quiere decir? Que la parrilla viene combinada con su base en la parte de abajo, que esta puede ser a carbón, puede ser a leña, puede ser eléctrica o puede ser a gas. Cualquiera de los tres tipos puede ser este tipo de parrilla. Hay de construcción industrial y también hay de construcción artesanal. Las dos son funcionales dependiendo al tipo de uso o lo que usted le convenga comprar. Las puede mandar a hacer o las puede comprar de tipo industrial en algún tipo de fábrica donde tengan, pues, en este caso, pues, algún distribuidor directo de alguna marca reconocida. Entonces, esas serían la parrilla a la plancha. Entonces, hoy en día, pues, este tipo de tendencia está surgiendo, se está utilizando más en la mayoría de restaurantes, en este caso en la mayoría de restaurantes argentinos. ¿Por qué? Porque entonces ya solo compramos un equipo, si lo mandamos a hacer o lo compramos ya elaborado, y entonces es 2 en 1. Tenemos plancha y tenemos una parrilla. Entonces se pueden utilizar, digamos, que las dos formas. Entonces, esa es una de las ventajas de tener este tipo de equipo en casa o en nuestro restaurante o en nuestro negocio, porque solo gastamos en un equipo. La única desventaja es que al ser una parrilla combinada, o sea, combinada con la plancha, los espacios se reducen, porque por supuesto que la mitad es plancha y la mitad es parrilla, entonces se reducen. Aunque hay parrillas de plancha que traen todo el espacio de parrilla, pero traen su plancha desmontable. Entonces cuando yo quiero usar la plancha, quito parte de la parrilla, monto la plancha y la puedo utilizar. Entonces esa es otra ventaja, que traen toda la parrilla, pero su plancha es desmontable. La monto, la quito cuando yo necesite colocarla y ya la puedo ir utilizando de las dos formas. Es otra, digamos, que hoy en día es como que una tendencia moderna de estarse utilizando en la mayoría de cocinas, en este caso argentinas. Pues y aquí la tenemos. Tenemos una, pues, al lado derecho que tiene ladrillo reflectario, donde le metemos, pues, en este caso leña o carbón. Y tenemos una al lado izquierdo que es, esta pues ya trae un brazo, en este caso una manivela para subirla y bajar a la distancia que nosotros queremos, pues, nuestra parrilla, para que ustedes la vean en cuenta. ¿Ves? Subimos, bajamos la parrilla a la distancia que nosotros queramos. De este tipo, como lo repetir, hay solo parrillas, solo exclusivamente parrillas. La ventaja es que en este tipo de parrillas que tengan manivela para
alejar o acercar la parrilla a la distancia que nosotros queramos del carbón o de la leña o del gas o de la fuente de calor que es a través de electricidad. Entonces, esta ventaja es que nosotros podemos colocar la parrilla a la distancia que queramos. Con la manivela, por supuesto que está colgada con cadenas, entonces ya pues ya nos da chance de que nosotros podamos subirla o bajarla según lo que queramos cocinar y a la distancia que a nosotros nos convenga. Esta sería, digamos que combinada, pero también puede ser de una sola, para que usted la vea ahí. No sé, ¿alguien quisiera comentar o agregar algo acerca sobre esta parrilla? Hola, chef, ¿todo bien? Gracias, muy amable. Este pues es una parrilla que es exclusiva de Argentina. Se llama chulengos, los chulengos, pero dice que viene el nombre de, más que todo, de una cultura del sur, específicamente, que cuando se ve el humo, o la cultura así que cuando una mujer de la cultura chunglengo paría un hijo o tenía un hijo, pues a la chimenea se le prendía fuego y salía el humo. Entonces se miraba a lo lejos, entonces se podía decir que ahí era cuando ya la mujer había dado a luz a su hijo. Entonces son las famosas los chulengos. Y de ahí viene pues el nombre de este tipo de parrilla, porque normalmente son parrillas que tienen, en este caso, una chimenea, pero que también hay parrillas, y estas que tienen chimeneas son parrillas fijas, que son de ladrillo refractario, construidas en un lugar fijo, pero también las hay, o hay parrillas de este tipo que son portátiles, o sea, que se pueden traer y llevar de un punto o de un lugar a otro, para que pues usted lo tome en cuenta, de esa manera. Entonces, esas serían, digamos que la parrilla, en este caso, que usted, como le voy a repetir, que se llaman chunglengos, que son este tipo de parrillas que les decía que el nombre pues viene de este tipo de cultura. Entonces, acá pues tenemos la parrilla que yo les digo, que es la famosa, aquí pues yo coloqué solo dos tipos portátiles, que son una parrilla que tiene normalmente una tapa, que en este tipo de parrilla también hay una ventaja porque también nos sirve o nos puede servir para crear algún tipo de ahumado. O sea, quiere decir que le metemos fuego al lado, así como lo tiene esta que está a mi lado izquierdo, y ya el humo pues se va, en este caso, pues colocando dentro de la parrilla y ya va pues dándole un color, una tonalidad a humo. Cuando hago un asado argentino, o que es la famosa tira argentina, puedo ahumar chorizos, puedo ahumar un poco de charcutería, etcétera. Entonces, este tipo de parrilla, pues, en este caso, pues en Argentina es bastante ideal. Otra cosa es que también trae manivela, algunas, para colocar en ángulo y cuánto, pues yo quiero que esté de distancia del calor, no hay parrilla. Entonces, normalmente, pues, se hacen cuadradas o de un tonel cilíndrico y esta, pues, sería el famoso chunglengo, que es también una parrilla originaria de Argentina. No sé, ¿alguien quisiera agregar algo acerca de este tipo de parrilla? ¿No? ¿No? Bueno, entonces, pues este churlengo, otra ventaja es que también tiene, podemos decir que este fogoncito que tenemos aquí a la par, este como polletón, donde ponemos el carbón, también lo podemos usar como un fogón, o sea, podemos cocinar sobre él. Ya no solo una parrilla, sino que también algunos, como el que tengo aquí a la izquierda, pues se pueden utilizar como un tipo fogón para poder cocinar cualquier otro tipo de ingrediente o preparaciones que nosotros, en este caso, pues queramos. Vamos a hablar un poco acerca de la barbacoa. Dice que la barbacoa es de origen americano, o sea, estadounidense, pero eso no quiere decir que no se utilice en otros países. Pues se utiliza también en Argentina, en algunos lugares, más que todo en el centro de Argentina. Dice que una de las características importantes o principales de esta parrilla, que es la barbacoa, es que está hecho de una boya. ¿Qué quiere decir? Que la parte de abajo de la parrilla, la base, es una media esfera. Es una media esfera. Por eso dice que está hecho de una boya, o sea, es una media esfera. Que son normalmente las parrillitas que nosotros compramos, que vienen con tapa o sin tapa. Esas parrillitas que normalmente nosotros vemos en las ventas y las compramos, que son, en este caso, pues, en la parte de abajo, la base, es una
media esfera, que eso le llaman ellos boya. De esa boya está elaborada esta parrilla. Es para que usted también la tenga en cuenta. Bueno, otra cosa bien importante de este tipo de barbacoas o de este tipo de parrillas que utilizamos o que utilizan en Argentina, pero específicamente es una parrilla que se fabricó, se inventó en América, específicamente en Estados Unidos. Pues las parrillas de fábrica son estudiadas totalmente por qué tipo de temperatura va a ejercer, si se utiliza cualquier tipo de madera o trae el fabricante una madera específica para utilizarse, un tipo de carbón que lo proporciona, o en su caso hay eléctricas y hay a gas también. Entonces es estudiado para que la carne pues en un punto quede correcto, o sea que cuando vamos a tirar un trozo de carne no se nos vaya a pasar la temperatura, no se nos vaya a hacer demasiado suave la temperatura. Entonces, esta como que tiene un estudio que va más allá de solo pues hacer una parrilla. Entonces, aquí les coloqué una pues que está elaborada de forma artesanal, que es la que usted ve aquí al lado izquierdo, y una que es de fábrica, que ese es lo que le decía, la famosa boya o esfera que tiene en la parte de abajo. Pues las familias en Argentina la utilizan muy poco, pero se utiliza también en Argentina. Naturalmente, pues la usan en Estados Unidos para sus famosas barbacoas que hacen en la calle, en un parque, cuando se reúnen como familia. No sé, ¿alguien quisiera agregar o comentar algo acerca de las parrillas que les estaba hablando? Chef, yo quiero comentar sobre ese tipo de parrilla. Por favor. Que también las personas cuando suelen salir así, como usted lo decía, a picnic o a una convivencia familiar, en ese tipo de parrilla también suelen asar carne con pinchos, que también es un elemento que forma parte del emparrillado, que puede ser de metal o de madera. De madera, especialmente la madera que se utiliza es de bambú. Bueno, Solamente. gracias, muy amable. Sí, gracias, Dailin, por su aporte. Pues en este caso, pues claro, los pinchos o espadas de bambú son las que más se utilizan porque son las que más calor soportan. O incluso, pues la misma parrilla trae sus espadas o pinchos de acero o de metal. Algunas pues traen un mango de madera, pues la mayoría hoy en día ya no. Vienen todas construidas de acero inoxidable para poder hacer pues las famosas brochetas o pinchos que pueden ser de vegetales o incluso de la misma carne. Estas parrillas normalmente tienen tapadera. Esta tapadera pues nos ayuda a que cuando estamos cocinando sea muchísimo más uniforme la cocción de la carne. Eso pues es lo que yo he estado leyendo y encontrando. Yo no mucho he usado este tipo de parrillas, un par de veces, y pues son buenas. La única desventaja es que son demasiado pequeñas, entonces como que para un tipo de negocio, un restaurante, se quedan cortas a la hora de estar produciendo el alimento. Entonces, más que todo, esto es como para una parrita tipo casera, o sea, para cocinar para unas 5, 6, tal vez 10 personas máxima, pero que esas 10 personas pues estén en convivencia y puedan dar el tiempo para que se cocine todo a la perfección. Entonces, para ese tipo en este caso, de convivencia serviría. No sé, ¿alguien quisiera comentar o agregar algo más? No, de acuerdo, de acuerdo. Entonces, para acá doy por terminada mi actividad del día de hoy, para que ustedes la tomen en cuenta. Yo el día de hoy, pues ahorita les voy a compartir un documento a través de aulas virtuales para que usted lo pueda tener ahí a la mano, que es acerca de las parrillas. Necesito que lo lea, que lo analice. Y luego, pues, ¿qué va a hacer? Me va a estructurar, así sencillo, una tipo síntesis. Yo les envié la vez pasada un documento donde estaban todos los, digamos que las técnicas de comprobación que vamos a utilizar. Ahí va pues cómo estructurar una matriz de clasificación, cómo estructurar en este caso pues un diagrama de caja, una síntesis, un glosario, todas esas cosas iban ahí. Si no lo he leído, pues búsquelo en el grupo y léalo. La cosa que el día de hoy va a ser una síntesis acerca de las parrillas. El documento yo se lo voy a dejar ahí en aulas virtuales para que usted lo pueda ver y descargar y luego enviarme la tarea. Pues el tiempo se nos terminó. Antes de que nos vayamos, pues les quiero